profe. Hola, profe. Hola, Te profe, escucho, buenas profe. noches. Buenas noches. Bien. Bueno, vamos a empezar las actividades. La clase anterior dijimos que pues si yo le avisaba iba a haber actividad, pero debido a que hubo turno de examen, no se pudo dar la clase porque hubo un turno de examen anual. ¿Me entienden o no? Así que bueno, vamos a empezar la clase. Pregunto, ¿alguna pregunta de la clase anterior, por favor? Antes de empezar. No hay pregunta, vamos a empezar con la clase. Sí, el profe lo había explicado muy bien. Sí, el ingeniero García, sí, generalmente dio algunos ejercicios y le faltaba la parte ahora, la parte de presión, que ahora vamos a ver a dónde dejamos la clase anterior para seguir la clase. Así ya empiezo a grabar la clase, por cualquier cosita, así lo bajan ustedes. No sé si están viendo la pantalla. No, profe, no la No estamos se ve viendo. todavía, profe. No, Bien. profe. Bueno. Correcto. Voy a poner grabar, así grabamos grabar en la nube. Bien, empezamos a conectar. ¿Ahora? No, profe, seguimos viendo su cámara nada más. Ahora sí, Ahí profe. está. Ahora sí. Bien. Ahí está. Bien. Nosotros nos habíamos quedado en la clase anterior. ¿Recuerdan en qué tema? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Habían, con el ingeniero García habían ya visto peso esperado de esa parte, densidad relativa. Sí, ingeniero. Sí. Bien. Nosotros teníamos que empezar con presión. Bien. Entonces, si vamos a empezar con la parte de presión, vamos acá, presión media. Acá está. Denominamos una presión media en física. Es un fluido newtoniano. La presión media coincide con la presión termodinámica o hidrodinámica. Hidrodinámica en movimiento. En tres casos importantes: cuando el fluido está en reposo, en el caso que son iguales las presiones medias, o las presiones hidrostáticas y las presiones termodinámicas. Bien, la fórmula, nosotros sabemos que fuerza es igual a presión en unidad de área. Si nosotros despejamos presión, nos puede quedar que presión va a ser igual a fuerza en unidad de área. Y de acá también se puede despejar la sección en función de ¿qué? De la fuerza sobre la presión. Sabemos que la fuerza puede estar en kilogramos, la presión en kilogramos sobre ¿qué? Entonces vamos a tener una sección en dimensiones cuadráticas. Tanto puede ser metros, centímetros, depende de las unidades que trabajamos. Bien, dentro de la presión tenemos una presión absoluta y una manométrica. Acá tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque no está medio confuso. Ustedes se hacen una confusión. Quiero que cualquier cosita que no sepan me digan, no entendí esto por esto. Bien. La presión absoluta, generalmente, una presión absoluta está desde el 0 a una presión absoluta mayor que la presión atmosférica. La presión absoluta está compuesta, ¿por qué? Por dos presiones, que serían la manométrica y la atmosférica. Entonces, nosotros vamos a tener una presión atmosférica más una presión manométrica. En este caso, esto me determina la presión absoluta, en la cual yo puedo
decir lo siguiente, que una presión referida al cero absoluto o vacío. Cuidado con eso, porque acá le voy a hacer una pregunta de examen que todo se confunde. Este valor indica la presión total a la que está sometido un cuerpo o sistema considerado la presión a la cual sobre él. La presión media, que sería igual a 101 pascal, a 100,31 kilopascal, una atmósfera es igual a 1.0 bar, que un bar es igual a tanto, y es igual a 1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta presión genera... Bien, y la presión manométrica, o presión relativa diferente a la presión absoluta, en el caso particular, por ejemplo, un neumático de un vehículo o de una bicicleta, de una moto, de lo que sea, ¿a qué presión está sometida? A dos presiones. Que la presión que vendría a ser que yo cuando inflo el neumático, por ejemplo, un vehículo común le pongo 30 libras, más la presión atmosférica, ahí estaría dentro de una presión absoluta, que sería la que me está indicando el manómetro, más la presión atmosférica, que no sería otra cosa que decir que sería la presión barométrica, más generalmente sería la presión barométrica más la presión atmosférica. Pero cuidado, que acá tengo dos valores, para arriba o para abajo. Cuidado que no hablo de este cero, hablo de este cero. Acá sería el cero de la presión manométrica y acá sería el cero absoluto. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Porque Sí, si yo le pregunto, hay una depresión, acá hay una depresión. ¿Cuándo tengo una depresión? Cuando la presión es negativa, cuando estoy por abajo del nivel del mar, diríamos de la presión absoluta por abajo. Pero acá no estoy abajo de la presión, acá desprecio una presión, que puede ser la presión que atmosférica o la manométrica. Puedo encontrar un valor por encima de acá o por abajo. Este es el caso particular. Voy a saltear esta ecuación y acá tengo a ver si tengo un abaco que se lo había hecho de otra manera para que lo vean, para que lo tengan, está más adelante. Así se los explico de otra manera. Acá está, en este caso particular. De acá hasta acá tengo la presión absoluta. Esta es la presión absoluta. Métrica, y esta es la presión barométrica. En la cual me paro acá en ¿cuál? En la presión atmosférica. Cuando yo tengo un valor por encima de esto, que sería, por ejemplo, el punto 2, voy a tener una presión positiva. Pero por acá, de acá para abajo, puedo tener diremos, que puede ser más abajo que esta presión atmosférica local. Generalmente en la ciudad de Córdoba es 756 milímetros en escala de mercurio, puede ser, generalmente es siempre menor que una ATA, que una atmósfera. Entonces estoy ubicado acá. Pero ese valor puede ser negativo. Pero hay una depresión. No, hay una presión. Por ejemplo, si yo tengo que extraer gas de un serpentín, o de una heladera, o de un aire acondicionado, sacar el aire para inyectar un gas determinado a una determinada presión, estoy haciendo una succión. Estoy por abajo de la presión atmosférica, donde puedo tener una llave de 2 vías. ¿Qué quiere decir 2 o 3 vías? Que puedo saco el aire, cierro esa válvula y me permite la entrada del gas, que se expanda en el conducto. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a tener una presión por abajo de esta presión, que sería la presión barométrica, entonces va a ser negativa, pero no hay una depresión. Hay una presión negativa de succión. La presión negativa estaría del
cero absoluto para abajo. Por ejemplo, debajo del nivel de mar, sin buzo está acá, generalmente está sujeto a depresiones. Cuando está sujeto a depresiones, ¿qué quiere decir? Que al buzo se lo pone una cámara de compresión para compensar la presión, para equilibrar la presión dentro que esté sujeto a la presión propia del cuerpo más la presión atmosférica. Ahí estaría sujeto a una presión que absoluto esto o no, porque muchos van en el examen y me dicen, hay un ejercicio de sifón que le da un signo negativo, y me dicen que hay una depresión. No hay una depresión, está por abajo de la presión, pero no quiere decir que es una presión negativa, es una presión de succión por abajo de esta presión. Una presión negativa cuando estaría en una depresión que estaría por el absoluto, por debajo del cero absoluto. ¿Está claro? Por favor, si no lo entienden, pregúntenme, se lo digo de nuevo. O sea, profe, o sea que tendríamos todo lo que sea depresiones por debajo del cero absoluto, que en este caso se daría, por ejemplo, como por abajo del nivel, caballero, tenemos... perdóneme, por abajo del nivel del mar, mira, acá te pongo la flechita, hay una depresión, acá hay una depresión. La presión te va de negativa, porque va a ser una presión negativa. Pero cuidado, cuando te pares acá, podés tener el punto 1, que va a estar por abajo de la presión atmosférica, presión negativa, porque está considerando un cero acá, que es el cero de la presión que vos estás considerando acá, que sería de la presión absoluta. Si acá tenés una atmósfera, por ejemplo, presión atmosférica, entonces tiene el punto 1, por ende te va a dar un valor negativo, pero no es una presión, una depresión, es una presión de succión. Por ejemplo, cuando vos querés sacar nafta de un tanque de nafta, ¿qué es lo que hace? Pone una manguera y ¿qué es lo que hace? Succiona, ¿o no? Al succionar, vos succionar y ponés la manguera abajo del nivel del líquido que está el tanque de nafta. Ahí hiciste una depresión. ¿Qué hiciste? Succionaste por abajo de la presión atmosférica. ¿Y por qué? Por un desnivel de que baja por inercia el líquido, ¿me entendés o no? Pero ahí no hiciste una presión, ahí hiciste una depresión, hiciste una presión de succión por abajo de la presión atmosférica, que sería esta, ¿claro? Sí, profe. Yo le pregunto, chicos, también le hacemos una pregunta en el examen. Yo tengo un neumático y se pinchó. ¿Hasta qué punto se va a desinflar? Estamos, perfecto. O sea, más de eso no se va a poder desinflar hasta que se igualen las presiones del neumático adentro hasta la presión que hay afuera. ¿Sí? Perfecto. ¿Está claro el concepto entonces? Pregunten, no hay ningún problema, se lo responderé, no tengo ningún problema, pero quiero que quede claro, porque ahora por ahí van a considerar la presión atmosférica y por ahí no van a considerar la presión atmosférica. Depende de lo que le diga el ingeniero García del práctico, si lo considera o no lo considera. Si lo considera, lo tiene. Si no se considera, se desprecia. Entonces se considera la presión manométrica nomás. ¿Está claro? Bien, seguimos entonces. ¿La presión Sí, absoluta puede ser negativa? No, ¿no? No, señor, porque si la presión absoluta, esto te tendría que dar, esta tendría que ser mayor que esta, ¿o no? La presión puede ser negativa, siempre y cuando la presión negativa puede estar acá, pero acá hay una presión de succión, que va a estar por, y acá para abajo hay una depresión, porque está por abajo del cero absoluto, está del nivel del mar, por ejemplo, Mar de Plata, que sería el cero, por ejemplo, es por acá abajo. Acá habría una depresión negativa. Acá hay una presión, es negativa, pero es de succión. Nunca, generalmente, si vos tenés que hacer una succión en un determinado caño, ¿qué es lo que hace la presión de succión? Supone que tiene aire, que tenés que sacar todo el aire que contenga ese caño. ¿Hasta qué valor vas a poder sacar de aire de acá?
va a sacar aire, pero va a llegar a un límite, supone que este sea un caño y este sean las paredes del caño. Si vos sacas toda la cantidad de aire, va a llegar a un punto que este caño va a tender a deformarse, ¿o no? Al tender a deformarse, entonces vas a poder succionar una cantidad de aire suficiente, menor a la presión atmosférica, hasta que la pared de este conducto se empiece a deformar. Por ejemplo, en un caño de la heladera, o en un caño de aire acondicionado, generalmente viene con una sección de 1/4 de pulgada, 6,35 más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Y después se transforma en un capilar. ¿Para qué? Para yo, al achicar la sección, aumento la velocidad del gas para que el gas circule con más velocidad. Pero ¿qué pasa? Voy a llegar a un punto que voy a succionar hasta un determinado punto que hay una tabla que me dice, podés succionar hasta tanto. ¿Por qué? Porque la pared de 1/4 de pulgada es 0,12 aproximadamente, 0,1, la pared de cobre, entonces se va a tender a deformar, y si vos ahí llegar a un punto que esto se va a achatar con esto y no te va a permitir que la circulación del líquido por el conducto. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces vas a este valor que va a oscilar por este valor. Este valor va a haber una depresión. ¿Pero qué depresión? Voy a tener una presión de succión. Acá va a tener una presión negativa que va a estar por abajo del nivel del mar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, sigo con el tema. Bien. Ahí está Vamos preguntando, a hablar... si es la presión de erección que existe en el exterior. Si estamos hablando de un tanque de agua y se le pide la presión absoluta, la presión que hay en la atmósfera, que el exterior, que el aire, se le tiene que sumar al fluido, porque el fluido, en una parte de un tanque destapado, está en contacto con esa presión. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá, a ver, explica, a ver si lo entienden de esta manera. A ver si lo tengo acá, acá. Por ejemplo, acá, un barómetro. Recipiente. Acá intervienen todas las presiones, que está sujeto a la presión atmosférica, y acá puedo medirme la presión barométrica. Acá en todos los puntitos está sujeto este líquido que está, este tanque está al exterior, está sujeto a todas las presiones. Pero antes de llegar a ello tenía que explicar otra cosita para que sepan las condiciones de la hidrostática, llegar acá. Entonces, este tanque está sujeto generalmente a todas las presiones exteriores, que son las atmosféricas, más la presión barométrica que me determina. Un barómetro para determinar en qué consiste un aparato para medir la presión atmosférica, denominado barómetro. Acá tengo la presión atmosférica, al haber una determinada presión por un tubo capilar sube un determinado valor realmente, y ahí voy a determinar que es la presión del aire, que aproximadamente es 760 milímetros de mercurio. Generalmente eso es lo que quiso decir el ingeniero. Este tanque está sujeto a las presiones. Si yo la quiero medir, la mido acá. Pero cualquier recipiente de agua, si yo lo pongo descubierto, está sujeto a la presión atmosférica. Ustedes, el cuerpo de usted sujeto a una presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión que hay en el ambiente, más la presión interna que tengan ustedes, llega otra presión. Entonces tengo un componente de la presión absoluta y la suma de las dos. ¿Está claro eso? Bien, continuamos. Gas perfecto. Lo que pasa es que no puede ver el chat, para eso no le contesto. No. Bien, gas perfecto, donde yo tengo que P por B igual a N por R por T. Eso lo saben ustedes generalmente. Esto generalmente lo vamos a aplicar en la ecuación de perfectos. Generalmente, donde tengo que P es la presión absoluta, B el volumen, N el número de moles de gas, R la constante universal de los gases, y T. A eso lo han visto ustedes en química. Y acá tienen el valor de la constante particular R, que lo van a servir para el práctico
con el ingeniero José García de esto, bien, donde generalmente esto lo puse a nivel informativo para que lo tenga. Cuando trabajemos con un gas perfecto, vamos a tener que usar esa fórmula. Prácticamente en materia se verán 2 o 3 veces esta fórmula para ver cómo se comporta la diferencia entre un gas ideal y un gas perfecto. Cómo se comporta. Bien. En la cual, ahora vamos al módulo de compresibilidad. K o E, depende. Algunos textos lo van a tener como K y otros como E. Es la notación española de 1 sobre K, donde el módulo de compresibilidad es un material que mide una resistencia de compresión uniforme. ¿Sabe cuando un cuerpo está sujeto a compresión? Por ejemplo, el hormigón se calcula la acción. Compresión. Generalmente tiene una relación 1-3. Soporta 3 veces mayor la compresión que la tracción. Generalmente. Entonces, generalmente nosotros sabemos que a un cuerpo le aplicamos una fuerza en un sentido y otra en contrario y vamos a ver cómo se deforma. Entonces vemos ahí el que se llama de compresión uniforme a lo largo de todo esto. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Para llegar a explicar lo que dicen las dos condiciones de la estática, hidro-agua, estática quieta. Y por lo tanto indicamos el aumento de presión requerida para causas de dimensiones unitarias en un módulo dado, donde tenemos la relación que E es igual a diferencial de presión sobre diferencial de volumen sobre el volumen negativo, ¿cierto? De ahí despejamos y de ahí podemos considerar comúnmente lo que es de compresibilidad. Lo pongo acá para que a nivel informativo, cuando le dé el ingeniero el práctico, lo van a tener. Ahora se lo voy a explicar, donde P es la presión. El volumen diferencial de P y diferencial de B se denomina cambio de presión y de volumen. Y claro, porque a medida que esto se vaya deformando, voy a tener un incremento de presión y un incremento de... Ahora, pregunto, si yo agarro un balón o una pelota y la sumerjo en el seno de una masa líquida, o se deforma. No explota, se deforma, profe. ¿Pasa alguna? ¿Se explota o se deforma? Sí. Ni me parece que no, ni se deforma ni explota. No depende Ni de se qué tan deforma profundo esté. ni explota. Se mantiene como constante ¿a dónde? En el seno de una masa líquida. Por eso estoy hablando acá de compresión. Y después estoy hablando acá del módulo de compresibilidad para después explicarle qué pasa, por qué no se deforma. Bien, lo de compresibilidad tiene dimensiones de presión, por lo que se expresa en pascales, PA, Sistema Internacional. Bien. ¿Qué es lo que quiere decir? Para introducir esto, estáticamente, tengo que ver lo siguiente. Las dos consideraciones de qué? De la hidroestática. Si este cuerpo lo tengo sumergido en el seno, esto lo sumerjo en la masa líquida, tengo que hacer dos consideraciones. Que la presión se mantiene constante de todo esto. Entonces, las presiones son iguales en todo sentido. ¿Qué quiere decir? Si tengo una presión acá, ¿esta presión va a ser en sentido contrario o no? Entonces, esta presión es reacción. Esto es comúnmente lo que se llama, la presión se permanecen en igual sentido, en un sentido y en otro sentido. Y siempre son perpendicular a las que contiene. ¿Qué quiere decir? Esta presión con la normal del plano, ¿qué ángulo me forma? 90. 90 grados. Exactamente. Entonces, si tengo un balón, esto fuera una figura redonda, entonces la fuerza que tengo acá voy a tener una componente acá. La fuerza que tengo acá voy a tener que, ahí tengo una acción, voy a tener una reacción. Entonces, todas las presiones en igual sentido. ¿Y qué más? Y además es perpendicular a qué? A la sección que lo contiene. Por eso al señor que recién se equivocó, que me parece
perfecto, que se equivoquen, ¿saben? ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo no se deforma ni se explota en el seno de una masa líquida por las siguientes condiciones de la hidrostática. El punto A permanece perpendicular. Una acción va a tener una reacción. Entonces las presiones están en igual sentido. Entonces la componente esta con el del papel que diremos que sería con otra que contrarresta de atrás. Este cuerpo está sujeto a todas presiones en iguales sentidos, perpendiculares a la superficie que la contiene. ¿Está claro o no? Ahí está entendido. Pregunta de esto, por favor. Bien, seguimos entonces. Bien. También, lo que expliqué anteriormente, lo puedo explicar así como módulo de elasticidad, en la cual yo tengo un pistón. Un pistón generalmente, un pistón es un elemento que ve en un vehículo, se le aplica una fuerza y acá tiene una determinada cámara, una cámara o un recipiente, la cual yo este pistón considero una sección A. ¿Qué quiere decir? Si es circular, sabemos que es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. 0.735 por el diámetro al cuadrado me da la sección. Entonces, si tengo presión que era igual a fuerza en unidad de área con una presión, pero generalmente lo determino de la siguiente manera. Si tengo la sección del área, tengo una fuerza, tengo un determinado pistón, yo le aplico una fuerza, le aplico una fuerza, gente, y fíjense lo que les pongo acá. Todos los fluidos se pueden comprimir. Sí, se puede comprimir mediante la aplicación de una fuerza de presión. ¿Por qué? Porque fuerza la aplico en esta sección circular. Y en el proceso almacena una energía de deformación elástica. Elástica. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Generalmente, a veces, no sé si habrán visto en resistencia de materiales, un acero, un 10-10, cómo se hace la deformación. Tengo el campo elástico y el campo plástico, y más 0,2. Sí, tiene un ensayo de tracción. Exactamente, en la cual yo llevo hasta un 100 más 0,2 y aplico una carga, después vendría a ser generalmente es aproximadamente, viene así, un 100 más 0,2, tengo un periodo de fluencia y después tengo un periodo, el periodo elástico y el periodo plástico. En el 0,2 descargo la carga, el material puede llegar a su posición normal. En de fluencia, ya por más que descargue la carga, no genera una deformación específica. Entonces, acá tengo una forma elástica, que no se va a deformar el líquido, se va a deformar el recipiente que lo contiene. Tengan cuidado que el líquido es como un elemento sólido para el estudio de esta asignatura hasta el momento. Es decir, los fluidos se expanden a dejar de aplicar la fuerza, aplica su energía de almacenamiento. Esa propiedad elástica se define mediante el módulo de elasticidad volumétrico, porque ¿qué volumen tiene un líquido? Si yo tengo 1 litro de agua, lo pongo en una botella, y si tengo 1 litro de agua, lo pongo en una fuente, el volumen que va a ocupar el líquido es el volumen del recipiente que lo contiene. Tengan cuidado con eso. El líquido no tiene un volumen determinado, depende del recipiente que lo contenga. Bien, cuyo valor se determina utilizando un cilindro y un émbolo que se aplica una fuerza. Acá lo tenemos. Acá tengo el émbolo, va a tener un determinado volumen y después un volumen 1 hasta un volumen 0, en la cual acá vemos cómo se comporta el líquido, la cual partimos de un elemento sólido, le aplico la fuerza, acá voy a tener un diferencial, donde acá voy a tener presión, que es fuerza en unidad de área, y acá voy a tener un diferencial de volumen. Voy a ver cómo se comporta el diferencial de P a medida que se incrementa, diferencial de volumen, a donde voy a tener que acá comúnmente el módulo de elasticidad volumétrico es menos diferencial de P sobre diferencial de B sobre B1, considerando 2 pi el B1. ¿Está claro? Acá considera el B y acá le apliqué, ¿qué quiere decir? Una fuerza en la cual acá voy a determinar una presión determinada.
Bien, pregunto. Esto generalmente es para explicar cómo se puede deformar o no se deforma, particularmente más adelante cuando veamos en las últimas clases, si llegamos a ver el golpe de ariete, vamos a ver la deformación que tiene el líquido a lo largo de una trayectoria de una cañería, cómo se va deformando debido a la velocidad, a la fuerza inicial que tiene, particularmente. Bien, vamos a lo siguiente. ¿Alguna pregunta de esto, por favor? Si no, empiezo con el tema este. Bien. Vamos a considerar un prisma sumergido en el seno de una masa líquida, el cual la característica del prisma tiene lo siguiente. Tiene un espesor. Este prisma está ubicado en el seno de esta masa líquida, el cual, este prisma, si yo digo que presión es fuerza en unidad de área, espejo el área y me va a quedar que esto es la fuerza en un sentido, en diferencia, es una fuerza en la dirección de las X. ¿Entienden eso o no? Perdón, ¿me entienden o no? Sí, sí, se entiende, profe. Bien, porque yo digo que presión es fuerza en unidad de área. Espejo el área, para una me queda presión por área, esto sería una fuerza. Esto sería otra fuerza, y esto sería otra fuerza, la cual en este un eje X y un eje Y. Condición de equilibrio estáticamente. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio para que un cuerpo esté en equilibrio? La resultante de la fuerza es cero y la resultante de los momentos también. Cero también. Bien, tengo que tener dos condiciones fundamentales para que este cuerpo esté en equilibrio. Que la sumatoria de todas las fuerzas sea igual a cero y la sumatoria de todos los momentos sea igual a cero. Condición de equilibrio básica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si considero esto esté en equilibrio, entonces yo voy a considerar toda la fuerza con respecto al eje X y toda la fuerza con respecto a Y. Entonces, acá tengo una fuerza que me actúa diferencial de Y, acá voy a tener una fuerza que me actúa en la cara diferencial de X, y acá voy a tener, como habíamos dicho, de que de la hidrostática todas las fuerzas son perpendiculares a la superficie, a esta fuerza, según el teorema de Kuhlmann, estática, uno puede poner en dos o más direcciones. En este caso, a esta fuerza la descompuse en una componente Y y en una componente X. ¿Está claro eso o no? La cual, la fuerza con una determinada componente Y me da un ángulo, y por trigonometría, por el seno o el coseno, y la componente es. Si yo saco el coseno que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejo la hipotenusa de ahí y me da la fuerza en esta dirección. Y si aplico el seno de este cateto opuesto sobre hipotenusa, despejo y me da la componente en esta dirección. Entonces, a esta fuerza, según el teorema de Kuhlmann, la descompone en dos direcciones, en el eje X. La cual, si yo tengo este cateto y este cateto, generalmente si este es perpendicular a este y este es perpendicular a este, lo han visto en física, este ángulo a este ángulo θ. Y la cual, este prisma sumergido en el seno de una masa líquida tiene un determinado peso. El peso de los cuerpos sabemos bien claro que es ¿qué? Específico. El peso específico es densidad por gravedad. Acá está. ¿Por qué? Diferencial de X por diferencial de ¿qué? Base por altura, no es otra cosa que decir la sección de ¿qué? ¿O el área de qué? De un Triángulo. Triángulo rectángulo. Exactamente. Entonces, yo acá puedo determinar el peso del prisma. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no entienden, dígame. O voy muy rápido, díganme, voy más despacio, no tengo problema. Pero es para
para que interpreten el dibujo como... Bien. Profe, ahí no deberíamos tener en cuenta como la tercera dimensión, digamos, la profundidad del... Para calcular el peso, no. Vos ahí cuando vos querés considerar un peso, vos me estás hablando de empuje. Eso es otra cosa. Pero generalmente, yo para el cuerpo está moviéndose en equilibrio. En equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo tiro un elemento en el seno de una masa liposo, el líquido, y realmente va a llegar este prisma a un determinado valor en el nivel, pasando el nivel del seno de una masa líquida acá, entonces, ¿qué quiere decir? Ni va a subir ni va a bajar, ni se va a desplazar para un lado, ni se va a desplazar para otro. Entonces, yo partí de la condición que este prisma está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? La sumatoria de toda la fuerza igual a 0, y generalmente los momentos igual a 0. Lo que vos me estás diciendo, que acá tengo dos componentes. Que esta componente, ponele, positiva para arriba o para abajo, como te guste. ¿Qué dirección tiene? ¿Para abajo o para arriba? Al alumno Para que me abajo, a la pregunta. izquierda. Esta. Para abajo. Esta iba para abajo, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿El peso va para abajo o para arriba? Para abajo. Bien. Si yo sumo esta, que tiene equilibrio, tiene que ser igual a ¿qué? Sí, a esta. A PI de... Entonces el cuerpo ni se sube ni baja. Ahora, sí, no, eso si lo... esta fuerza... O sea, eso lo había entendido. Yo, mi pregunta era, nosotros teníamos que determinar el peso del objeto. Pensé que teníamos que tener en cuenta el volumen. Lo asocié que si no tenía volumen no tenía peso. Lo que pasa es que aquel volumen lo considero, es tan infinitesimal que lo voy a despreciar, pero en otro cuerpo no lo va a considerar. Comúnmente lo que se llama el peso y el empuje. Eso ya entra en la otra bolilla. Sí, ¿Estamos o no? Eso ya entra en otro volumen. Lo que pasa es que acá, para que ustedes lo entiendan, yo consideré, y lo consideran todos los autores, que esto es igual, es tan chiquito que después se desprecia el peso. No es que no valga, se desprecia, dije. O sea, sería como si fuese una lámina, digamos. Exactamente, o sea, una hoja de papel. Una hoja de papel, claro, que está sumergida en el seno de una masa líquida. Listo. No había visto, que va a flotar, pero tiene... Bien, no de nada, caballo. Tenemos un elemento de fluido en forma grosor 1. Ahí está su pregunta, señor, de unidad de longitud, cuya densidad es P y cuyo peso es tanto. Entonces yo voy a tener el peso que va a ser ¿qué? Densidad por gravedad, por la acción, me va a dar ¿qué? El peso propio del cuerpo, que sería acá. Entonces, digo, vamos sobre la parte horizontal, que sería esta. Bien. La parte horizontal, que sería esta, el diferencial de X estaría ubicado acá, en la base esta. Estaré ejerciendo una presión en esta dirección de la Y, que va a ser igual a ¿qué? A presión, habíamos dicho que era la fuerza que va a ejercer de X, pero si yo despejo el diferencial de X, ¿por qué? Por la presión, me está dando la fuerza en un sentido Y, que va a ser en este sentido. Voy a tener una fuerza en el sentido Y. Bien, sobre la cara en I voy a tener lo mismo, voy a tener una fuerza, una componente, una fuerza F, que por la fuerza esta, que sería Px por diferencial de X, que me daría una fuerza en esta dirección, que sería la fuerza. Sobre el plano inclinado, voy a tener una fuerza Fs, que va a ser igual a Ps por diferencial de S, que sería esto acá. ¿Qué pasa? Como el volumen considerado está en equilibrio, la traslación se puede cumplir la siguiente.
condición. La sumatoria de toda la fuerza en X igual a 0 y la sumatoria de todas las Y igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo sobre la cara que Y tengo una fuerza en este, la componente que me va a mantener en equilibrio esta fuerza, ¿cuál es? Si yo descompuse PS, voy a tener esta fuerza, que esta fuerza va a ser igual en todo sentido. Entonces voy acá y otro valor para acá en signo contrario. Entonces esta me la va a equilibrar a esta. Fíjense lo que le quiere decir. La sumatoria de toda la fuerza ahí, ¿qué es lo que pasa? Considero positivo en este sentido. Y en este sentido, esta fuerza está dada ¿por qué? Por el seno cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, no es otra cosa que decir hipotenusa por diferencial de S por el seno del ángulo θ, vendría a ser, perdón, por el seno del ángulo θ, me va a dar una componente, y sobre el coseno me va a dar otra componente. Vamos a la NFI. NFI, entonces digo que esta componente va para acá arriba y esta componente va. Si pongo el coseno sobre hipotenusa, despejo y me da que PS por diferencial de S por coseno del ángulo θ, tengo esta componente. ¿Qué quiere decir? Que esta componente que ser igual a esta. Si considero un sentido, este positivo, este negativo y negativo. Tiene que ser igual a ¿qué? A 0, para que esto permanezca en equilibrio. Acá se igual a 0. Y acá la componente igual a 0. Pero tengo una condición acá, que le sumo ¿qué? El peso, en este caso, le agrego el peso, porque considero negativo para acá y negativo para acá. Para que la condición de equilibrio sea, si esté positiva, tiene que ser menos el peso, menos esta fuerza, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. PX por diferencial de Y, y yo aplico PS por el seno del ángulo θ por diferencial de S, en este sentido tiene que ser igual a 0. En la sumatoria de la fuerza en el eje X y en el eje Y tiene que ser igual a 0. Entonces el cuerpo no se desplaza, está en equilibrio, pero tengo que tener presente eso. Esta última ecuación se puede despreciar debido al peso, porque el peso lo voy a considerar tan pequeño, unitario, pero no es igual a 0. Lo desprecio y lo hago igual a 0. Este signo es de aproximación, no es de igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Es muy próximo a 0 porque un infinitesimal, al ser muy pequeño, lo puedo despreciar. Pero generalmente, en este caso particular, que yo hago esa consideración, en algunos ejercicio del práctico que va a dar el ingeniero García, a veces el peso y a veces no lo considera. Eso ya queda a criterio del tenor del problema, cómo se tome. En este caso yo desprecié el peso. Entonces yo puedo decir que acá digo que diferencial de S por coseno de θ es igual a diferencial de X, y diferencial de S por seno de θ es igual a diferencial de Y. ¿Saben qué quiere decir? Si yo saco el seno el cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí despejo y me da comúnmente lo que es diferencial de Y, reemplazo acá. Entonces reemplazo por su igualdad y me queda, si pasa este término para este miembro, entonces puedo despejar esto y esto y me igual a PS. Si yo hago lo mismo acá, paso ese término acá, si está multiplicando, pasa dividiendo, puedo simplificar este con este, o lo puedo simplificar directamente y me queda PI. Entonces estoy igual a PS. Y a la vez puedo decir que PI igual a PS. Entonces las dos PS por carácter transitivo, si A igual a B, y C igual que la fuerza PX igual a PI igual a PC. ¿Qué quiere decir? Que A igual a B igual a C. Carácter transitivo. Entonces, estoy en la ecuación de que igual en todo sentido y el cuerpo está en equilibrio porque tengo siempre una componente, entonces el cuerpo ni se baja, ni se sube, ni se mueve.
el equilibrio en el seno. Entonces, con esto, en general puedo decir que las presiones son en igual sentido. Pregunta de esto, por favor. O sea, profe, si nos llegan a pedir una demostración de por qué todas las presiones son iguales en magnitud, esto sería una... Esto es una demostración que te estoy diciendo, que tanto puede ser un prisma como una pelota de agua, como una placa sumergida en el seno de una masa líquida, las presiones son iguales en todo sentido. Si yo meto un submarino abajo del nivel del mar, ¿explota o no? Porque las presiones son iguales en todo sentido. En la caparazón que tiene, por supuesto. La caparazón tiene un determinado espesor para compensar las presiones, porque a mayor altura voy a tener mayor presión. Lo que pasa a mayor altura, va a decir, sí, pero yo me voy para el cielo, pero yo me voy para abajo del mar. Por supuesto, considero una altura negativa de un celo de referencia. Entonces, al tener mayor presión, generalmente eso se lo compensa. Cierto vehículo de goma, vos lo inflás y me va a decir, ¿por qué no revienta? Porque el caucho que tiene, generalmente el elemento tiene un dicho espesor que aguanta hasta un cierto límite. En este caso son igual, la demostración que vos me estás demostrando que estas presiones son igual en todo sentido, que esta presión tiene una presión que acá lo equilibra. Esta presión más esta presión tiene una que le contrarresta acá el equilibrio. Si no, el cuerpo explotaría en el seno de una masa líquida. ¿Por qué? Porque hay diferencia de presiones. Y no hay diferencia de presiones. Si vos inflas un globo, lo infla, límite, no lo inflé más. ¿Por qué? Porque el límite tiene que te lo está limitando el espesor, porque si lo infla, generalmente el espesor del globo va a tender a llevar a la presión atmosférica. Entonces hay una explosión o implosión. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que hay? Una implosión. Depende de dónde te pares. Si vos te paras, es como el ejercicio de física de un ascensor. Si vos te paras adentro del globo, ¿qué es lo que ves? Una explosión. Si te paras afuera del globo, ves una implosión porque de adentro hacia afuera. Depende de dónde esté ubicado el agente que lo vea eso. Si vos vas en un ascensor, está dentro del ascensor, bajo sube. Si lo vea de abajo, va a decir baja. No, si yo veo de abajo, sube. Entonces, realmente depende de dónde esté ubicado el elemento, el observado. En este caso particular, nosotros estamos viendo, en este caso, que las presiones permanecen igual en todo sentido. Eso generalmente el señor que me pidió una demostración, yo estoy demostrando que esta presión es igual en todo sentido. ¿Qué quiere decir? Que a esta presión, en este plano inclinado que yo le apliqué esta transacción considerada, tiene una así, pero no la tiene acá. Entonces, esta componente así la va a tener a lo largo de todo, que la va a compensar todas las de abajo. Y la componer toda en este sentido, que la van a componer todo. Entonces, el cuerpo está sujeto a presión, sí está sujeto a presión, pero están todas las componentes de la presión están en igual sentido y perpendicular la contiene. Pregunta de esto, por favor, si tienen alguna duda. Si no, continúo. ¿Está claro esto, por favor? ¿Ah? Bien. Esa es una de las condiciones básicas de la hidrostática. Siempre tenganla presente. ¿Por qué? Porque generalmente hidroestática, agua quieta. ¿Qué quiere decir? Que vamos a componer la siguientemente, un cuerpo sumergido en agua quieta. Más adelante vamos a ver cuando el líquido tiene una aceleración. Y ahí van a tener ejercicios del práctico, cuando el líquido está acelerado. ¿Qué quiere decir? Está en movimiento. Si tiene una velocidad, va a tener una aceleración. Y ahí vamos a ver más adelante, cuando desarrollemos los temas, van a ver cómo se comporta. Bien. Ecuación general de la hidrostática, la variación. Bien, ahora vamos a ver la siguiente característica. Vamos a ver un cuerpo sumergido en el seno de la... Este cuerpo tiene esta característica. Lo vemos de esta forma y después lo vamos a ver de esta forma y de esta forma.
y en esta posición. Vamos a esta posición. Este cuerpo, en la parte superior, una presión más un diferencial de P, más un incremento en P. ¿Estamos de acuerdo o no? Y acá tiene la componente P. ¿Por qué tiene un incremento? ¿Por qué? Porque si acá tengo una presión, esto tiene un determinado espesor que lo voy a llamar diferencial de Z, entonces si me incremento, entonces voy a tener, a medida que tenga una determinada altura, voy a tener una mayor o menor. Ya vamos a ver esa fórmula, que todavía me falta explicarla, que se llama generalmente la ecuación de la hidrostática. Bien, en la cual si yo se me incrementa, acá tengo un incremento, tengo P y P, y acá se me incrementó un diferencial de P. A esta P de acá le incremento un diferencial de P, ¿por qué? Porque está en función de qué, de que está la cara superior, está por encima, en este caso particular. Y a la vez, este cuerpo, ¿en su qué? En su baricentro. ¿Qué es un baricentro? Acá vamos a hablar de tres cosas particulares. Baricentro, centro de gravedad Centro de o masa. centro de presión. No. Atienda bien las preguntas que le voy a hacer. Centro de gravedad, centro de presión y baricentro de la figura. Si yo trazo esta diagonal acá y trazo esta diagonal acá, tengo este punto. ¿Ese punto qué me está determinando? El baricentro. ¿Y qué es el centro de gravedad entonces, señor? El centro geométrico de la figura. El baricentro. Las presiones a veces puede o no concordar con el centro de gravedad de la figura. Depende de qué figura. Si estoy considerando un cuadrado, sí, porque es una figura regular. Y cuando una figura en un auto, por ejemplo, el centro de gravedad coincide con el centro de todas las presiones del vehículo. No. Bien, muy bien. Realmente porque tengo que encontrar por sectores y tengo que ver por sectores los centros de gravedad de la figura y ahí determinar el centro de presión. Generalmente el centro de presión en un vehículo, abajo del asiento del conductor. Y es lógico, porque siempre tiene que ir, cuando tengo presiones, cuando el vehículo está en movimiento. Entonces siempre generalmente, y si yo no lo manejo, no lo maneja nadie. Entonces generalmente siempre estoy ubicado generalmente abajo del asiento del conductor. Cuidado con esos centros de presiones y centro geométrico y baricentro de la figura. Cuidado con eso, ténganlo presente y vean cuáles son las diferencias. La cual, esta figura está sujeta, está puesta acá. La cual, si yo, generalmente que sería este, z igual a 0, también se llama plano de referencia, que sería, suponen, si me dicen, coloca un pizarrón, bien, ¿a cuánto? A 60 centímetros. Yo te voy a decir, del techo del piso. Si es del piso, considero el 0 el piso. Si considero del techo, el 0. Entonces, comúnmente, esto es lo que se llama un plano o el plano 0. A partir de ahí empiezan todas las medidas. Entonces, la cual voy a determinar de acá que voy a tener una altura Z, una hasta la parte inferior, una altura 0.2 y voy a determinar generalmente, acá voy a tener peso específico por peso específico. Yo dije que densidad por gravedad, presión 1, y acá tengo densidad y gravedad. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que peso específico? ¿Qué es lo que densidad por gravedad? Y acá lo dije. ¿Qué es lo que era esto? Densidad por gravedad me daba igual a qué? Al peso específico. Entonces, no estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo otra cosa que presión sobre peso específico es igual a qué, de acá hasta acá, ¿qué es lo que es? ¿Qué estoy midiendo acá? Una altura. Bien, entonces digo que presión
es igual a peso específico. Por eso digo, a mayor altura tengo mayor ¿qué? Presión. Por ejemplo, la compuerta del dique San Roque. La compuerta del dique San Roque. ¿Qué presión está soportando la presión de la compuerta del dique San Roque? La altura del vertedero al nivel del vertedero de la parte inferior del dique son 36 metros. 36 metros es la altura. Suponga que esta es la altura, 36 metros. Acá está la compuerta. El peso específico de 1000 ¿qué? ¿1000 qué? No, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien. Si yo simplifico los metros cúbicos con los metros, me queda metros cuadrados. Me queda kilogramos sobre 1000 por 36, ¿me da cuánto? 36.000 kilogramos sobre metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que en un metro cuadrado de 1 por 1, ¿qué quiere decir? Un camión, por ejemplo, con un semiacoplado pesa 40.000 kilos aproximadamente. Un camión le está haciendo fuerza a la compuerta en un metro cuadrado. No es poca cosa, ¿no? Entonces, si yo aumento la altura, ¿qué es lo que estoy aumentando? La presión. Entonces, a mayor altura Profe, tengo mayor presión. una pregunta. Entonces, desde el punto P1... En el ejemplo del dique, ¿eso no importa la superficie que tenga? O sea, ¿qué tan grande sea el dique? La superficie puede ser un espejo de agua. O vos podés tener un espejo de agua. Lo que pasa es que un espejo de agua generalmente puede variar la altura. ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, por decir cualquier cosa, puede haber un derrame de agua, lo que sea. Vos lo tenés que calcular en función de qué. Generalmente por eso se calcula al vertedero. Generalmente en el embudo le llaman a la altura del vertedero cuando empieza a vertir agua por adentro del embudo, que se forma comúnmente lo que se llama la cola de la novia. ¿Me entendió? No, pero generalmente desde la parte del dique hasta la altura del vertedero, cuando empieza a caer el agua sobre el embudo, de ahí hasta la parte inferior hay 36 metros. De esos 36 metros, vos tenés el peso específico del agua. El peso específico del agua es 1000. Entonces, si vos al multiplicar esas dos cosas, al multiplicar esas dos, 36.000 kilogramos sobre metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que en una superficie de 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1 metro, ahí va a tener una fuerza de 36.000 kilogramos. Eso es. Entonces, lo que pasa es que la compuerta está ubicada de esta manera. ¿Qué quiere decir? En la parte inferior tendrá 36 metros. Si la compuerta mide 2 metros para arriba, en la parte superior va a estar 34.000 kilogramos sobre metros cuadrados, ¿me entendió o no? Pero generalmente ahí va a tener una distribución de tensión de la parte inferior a la parte superior. Por supuesto, es algo decirlo así, pero que el sí del ejercicio es calcular el espesor de la puerta. ¿Para qué? Para que esa fuerza que está ejerciendo en la pared, el fluido, generalmente no se rompa ni se le pase nada, vendría a ser, no se fracture. Entonces vos tenés que calcular el espesor. Bueno, después que el espesor se calcula de otra manera. ¿Y dónde actúa la fuerza? Tenés que aplicar un coeficiente de ¿qué? De seguridad mayor, cosa que la tensión admisible sea mucho más superior que la tensión de trabajo. Pero acá tiene que poner un super T porque tiene que estar sobredimensionada esa puerta. Por eso a veces no joden mucho, no la abren a la compuerta. Mientras menos la puedan abrir, mejor es. ¿Por qué? Porque generalmente con los tiempos, eso tiene que llevar un mantenimiento previo, y bueno, y prefieren que el agua caiga por arriba del vertedero y no jugar con esa puerta. ¿Está claro o no? La pregunta es, no sé si la entendí bien, si lo que importa es la superficie del paredón o la superficie del espejo de agua. ¿A qué Claro, te referís?
Mi pregunta era esa, o sea, si es lo mismo a altura de 36 metros, pero de 1 metro de espesor del agua, de espesor no, de ancho, a que tenga todo el dique, o sea, la fuerza que soporte el paredón. La superficie del paredón a vos te sirve para calcular el tema, no la presión. Es para calcular a dónde puntualmente va a estar aplicado. Bueno, ya que hablamos del dique, ¿ustedes conocen el dique San Roque? ¿Qué es esa pregunta? Bien. Decían, yo te voy a contar la historia más o menos. Decían que era lo que está ahora es el paredón nuevo. El paredón viejo, cuando baja el nivel, hay un paredón aproximadamente a 50, 70 metros, que es el famoso paredón del Casafú. El famoso Casafú hizo ese paredón. Que ese paredón lo hizo en forma recta. Lo dinamitaron un montón de veces. ¿Para qué? Para que generalmente supone que este es el paredón nuevo, y lo dinamitaron a esto varias veces. ¿Para qué? Para quererlo sacar. Pero hacían macana, porque al dinamitar esto, generalmente toda la fuerza que venían hacía fuerza, entonces hacía de presa de contención. ¿Qué es lo que quiere decir? Soportaba una determinada presión y el agua que pasaba por acá el nivel generalmente se consideraba entre el paredón, y esa persona lo tomaron por loco por todo lo que es el famoso ingeniero Casafú, que se terminó matando porque dice que iba a cometer un ilícito si se llegaba a romper este paredón, si en Ciudad de Córdoba. Pero el paredón ese está mejor que este. Porque te hago una pregunta, fíjate en mouse. Si yo hago un puente, ¿cómo haría el puente del paredón del dique? ¿Así? ¿O de esta manera? La primera manera es así. Que el agua va aquí en todo sentido. Y la otra, ¿cómo lo haría? ¿De la primera o de la segunda forma? De la segunda puede ser. ¿Por qué? Sentido del agua. Sentido del agua. Ustedes van a ser futuros colegas, José García. De la segunda forma. Si decía algo, tiene que decir por qué. ¿Por qué? De la segunda forma, porque de la primera forma habría más esfuerzo en los puntos de apoyo de arriba y del piso. Si yo lo hago acá así, acá todas las fuerzas que me actúan acá son fuerzas cortantes, entonces el empotramiento acá se me desgarra. En cambio, si lo hago así, todas las fuerzas que están sujetas acá, entonces esto se va a introducir cada vez más. ¿A dónde? El empotramiento. Que si yo digo un empotramiento, los 3 grados de libertad me lo absorbe, tanto acá como acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez generalmente está mayor protegido de esta manera, así que de esta manera, de esta manera. Y el paredón está hecha de esta manera, no está hecha de esta manera. Y bueno, es una de las condiciones básicas, realmente, que la fuerza actúa perpendicular y en todas direcciones. Entonces, los apoyos, tanto este apoyo en esta esquina como en esta esquina, entonces generalmente el espejo teóricamente que ustedes me están hablando de un espejo de agua, voy a tener 2 componentes, un componente en el eje X y un componente en el que yo estoy evaluando la componente en el eje en esta dirección. Cuando vengamos a esta componente, ahí voy a considerar otro espejo. Este es la parte horizontal, la parte vertical. Lo que pasa es que toda la columna de agua que yo tengo por encima de la superficie es una cosa. Y esta columna de agua que tengo por calcular de una manera, porque tengo una superficie así y tengo la otra superficie de acá. Cuando llegamos a la otra superficie de acá, ya vamos a ver cómo se comporta. Se comporta esto como un triángulo. Voy a tener una distribución de tensiones que acá va a ser 0 y se va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta acá el máximo. ¿Y a dónde se calcula la presión? En el centro de presión, 2/3 de su altura, aproximadamente por acá, o a 1/3 de su base. Ahí va a ser el centro de presión y ahí se calcula la presión que ejerce esa masa líquida en la superficie de esa compuerta, que la compare como un triángulo por la distribución de tensión. Ahí actúa el centro de presión. ¿Está claro eso o no?
Bien, entonces voy a considerar esto. La ecuación de la hidrostática, donde tengo P, que es la presión PA. Donde tengo esta letra griega ρ, que es la unidad del líquido. Tengo G, la aceleración de la gravedad, y tengo H, la altura. También puedo determinar P, depende las unidades y depende el libro que van a encontrar letras. Pero generalmente el peso específico se simboliza con la otra letra. Eso ya queda a criterio del ingeniero García y de ustedes qué criterio van a usar. Entonces, presión es igual a P por G. ¿Qué es lo que dijimos que esto? El peso específico, profe. Peso ¿Qué es lo que es? específico. Bien, por altura. Bien, peso específico por altura me da la presión. Más la presión P sub 0, que es considerable o no, la atmosférica. Si la considero, la sumo. Si no la considero, no la sumo. Eso ya queda a criterio del trabajo práctico, de lo que sea, o de las consideraciones que hagan ustedes en algún estudio. Bien. Unidades de presión, sistemas internacionales. Acá tenemos características de la presión. Acá tengo el punto A y el punto, y tengo una altura. ¿Cierto? PA y P. Bien. Acá. Yo acá, ¿qué es lo que estoy determinando? Una diferencia de presión. ¿Qué presión puedo tener entre el punto A y el punto B? Entonces, la diferencia de presión está dada por el peso específico que contiene este recipiente por esta altura. Entonces, la diferencia de presión menos PA es igual a peso específico por altura. Esto comúnmente es lo que se llama una diferencia de presión. Pueden encontrar entre dos puntos. Y hago una pregunta. Si este punto B estuviera ubicado en el mismo nivel del punto A, ¿cómo son las presiones? ¿Por qué? Pues están a la misma altura. A la misma altura. Ah, entonces la presión A es peso específico por altura y la menos presión porque va en un sentido, que a menos la presión B por altura. ¿Cómo son las alturas iguales? Simplifico las dos alturas, entonces la presión A va a ser igual a ¿qué? A la presión en B. ¿Por qué? Porque tiene la misma altura. Bien, bien, bien. Vamos a esta consideración. Entonces, vamos a tener un cuerpo en esta posición y en esta posición. Vamos a la parte horizontal, que sería acá. Acaba de decir el señor, de acá hasta acá, ¿cómo son? Iguales. Entonces, yo puedo despejar que acá tengo P y P'. Entonces, si la despejo para este lado, me va a quedar positiva. Como todos son iguales, entonces las presiones son iguales ¿en qué? En todo sentido. A esta presión se le contrarresta una presión P', que es igual, y en todo sentido. Si esta vale 10, esta puede 10. Entonces, ¿el sistema cómo está en esta posición horizontal? En equilibrio. En equilibrio. Vamos a la parte vertical. A esta pieza generalmente la ubico en otra posición, que sería esta. Voy a aplicar la fuerza P. Esto, la presión del peso, que es peso específico por altura, que acá está. Y el peso específico sería a la densidad por la gravedad, por la altura, que va en este sentido hacia abajo. Y voy a fuerza que la va a contrarrestar, que va a ser esta P. Entonces, si considero desde el plano de comparación al nivel líquido, una altura H, diremos, con respecto a esta pieza, a una altura Z, y desde el plano de comparación a una altura Z. La diferencia entre esta Z y esta Z me da la altura propia de la pieza. Entonces yo puedo decir que P2, que va a estar en este sentido, acá no le han puesto el subíndice, la presión P2, que sería esta, y yo voy a considerar hacia arriba, y voy a considerar negativa P1, y la presión que está ejerciendo en el centro de ¿qué? En el baricentro de la figura, que va a
ser peso específico por altura, tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la diferencia de presión que voy a tener, ¿entre qué puntos? Que entre el punto P2 y P1 tiene que ser idéntico por la altura, que sería la presión, ¿a dónde? En el centro, en el baricentro de la figura. ¿Está claro eso o no? Profe, a mí no me queda del todo claro qué vendría a ser el baricentro. Si me lo puede explicar, si no lo busco más tarde, no hay problema. No, no hay ningún problema. Vos tenés una figura regular, en el caso particular de esta figura, que sería un rectángulo. Si yo trazo esta diagonal, y yo trazo esta diagonal, ¿qué punto es ese entre las dos El diagonales? centro geométrico. El centro. Sí, ¿qué es el centro de qué? ¿El centro geométrico qué es lo que es? Centro de gravedad. Bien, señor, el centro de gravedad. En las figuras regulares, como en el caso particular figura regular, cuadrado, rectangular, una circunferencia, coincide con el baricentro de la figura. ¿Está claro o no? En el caso que no sea el centro de gravedad, en este caso, el centro de gravedad en la figura regular, que sería puede ser en una figura cuadrada. Pero en una figura irregular, el centro de gravedad a veces no coincide con el centro de presión de una figura. Y cuando veas placas sumergidas en el seno de una masa líquida, a ver si lo tengo acá para más o menos darte un ejemplo. Acá está. Mira, tengo esta placa sumergida en el seno de una masa líquida. ¿Lo veo o no? Sí, 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 sí. Bien, el centro de gravedad, ¿está claro o no? Por supuesto, una placa que está inclinada. El centro de gravedad está acá. Vos me decís que acá está el centro de gravedad. Y donde me actúan todas las presiones, abajo del centro de gravedad. Esta figura es una figura irregular. En el caso particular puede ser una placa que está sumergida. Acá le tracé la figura y determiné esto. Que una traza, después voy a preguntar más adelante también. Entonces, acá, mira, el centro de gravedad no coincide con el centro de presión de la figura. Está desplazado las presiones, todas las presiones del cuerpo actúan acá. Y acá no actúan en el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad no coincide con el centro de presión. Vamos comúnmente a lo que llamamos los vehículos. Un vehículo, ¿por qué la estanciera? ¿Conocés lo que es una estanciera? Me parece que no. A veces que no entendió. Un auto viejo, una estanciera, un auto viejo. Generalmente, bueno, ponele que no la conozca, no importa. Ese auto viejo iba a velocidad prácticamente a 80 o 90 kilómetros por hora y se daba vuelta. Si no conoce una estanciera, bueno, se formaba lo que se llama una cupla de vuelco, finalmente. Vos se hace un carrito para llevar en el auto. Mientras más alto sea, se va a dar más vuelta, ¿o no? Tiende a darse vuelta. Tiende a darse vuelta. Entonces, y si vos el carrito lo hace cada vez más pegado al suelo, tiene menor capacidad. Por eso generalmente cuando vos llevas un cuerpo en cada mulita o tenés una zorrita, lo que sea, y tenés que llevar, ¿sabés lo que es una mulita? ¿Viste eso de la Coca-Cola? Sí, 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 es donde, bueno, en el supermercado donde carga. No es aconsejable que vos cuando diremos, el vehículo circule con una carga muy alta, siempre tiene que estar lo más bajo del suelo. ¿Por qué? Porque el centro de presión y el centro de gravedad tiene que estar lo más bajo del suelo para que eso no se dé vuelta. Y ahora puede tener dos características, que el centro de gravedad, que lo vamos a ver más adelante, coincida con el centro de presión. El centro
centro de gravedad T por arriba o el centro de presión T por abajo. Ahí tiene el equilibrio comúnmente que se llama estable, el inestable y el indiferente, que lo vamos a ver más adelante. Esos son los tres tipos de equilibrio que puede pasar, que sea estable, inestable o indiferente. Generalmente en un barco depende generalmente cómo esté ubicada la posición, o va a tener estable, inestable o indiferente. En una piragua, ¿qué pasa? ¿Qué le ponen para que no se dé vuelta en el lago? Los flotadores al costado. ¿Es así o no? No. ¿Por qué? Porque el centro de presión está por debajo del centro de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiende, bien, si vos vas con una piragua y pasa una lancha, o pasa el catamarán y te da un oleaje, tiende a darse vuelta. ¿Por qué? Porque realmente por esa condición. Entonces se le pone que dos flotadores a los costados, entonces que lo que le permite mayor superficie, entonces no le permite que se dé vuelta. Pero una piragua común sin flotadores, eso es lo que produce, que el centro de presión está por abajo del centro de gravedad y da vuelta. Eso es lo que le pasaba a ese vehículo, que estaba por abajo, el centro de presión del centro de gravedad, entonces vos dabas una curva 80 por hora, por ejemplo, y tendría a ¿qué? A hacer una cupla, tendría que ser por una fuerza de rotación, entonces tendría a volcar una cupla. Son dos cargas de igual magnitud, pero de sentido contrario, por eso. En cambio, en un Citroën de los viejos, un 2CV, un 2CV, un 3CV de los vehículos viejos, nunca se daba vuelta. La única forma de dar la vuelta y la marcha atrás, y lo hicieron en el autódromo, dieron vuelta a marcha atrás andando, pero generalmente cumplía la otra condición y nunca se puede dar vuelta un Citroën de esa característica. Te hablo de un vehículo viejo. ¿Me entiendes? Por eso Y le bueno, ponen, profe, las barras estabilizadoras para bajar entonces, particularmente al hacer eso, ya bueno, ya ahora en los autos de última generación, vos veis que le hacen efecto suelo, efecto esto, efecto lo otro, entonces están jugando con el centro de gravedad y el centro de presión. Le ponen el baberito, le ponen el alerón, que el alerón, ¿para qué me sirve el alerón? Realmente, un auto que derrapa, no sé, lo que para un poquito. El alerón particularmente, si un alerón es así, la carga del viento tiene que caer justo en el centro de la goma de atrás. ¿Para qué? Para que tenga, generalmente cuando el auto derrapa no sirve, porque pierdo tiempo. Entonces, toda la carga tiene que estar sujeta en el eje de la goma de atrás. Más, si un auto de carrera, y si anda en punta, ¿qué es lo que te están exigiendo? Que le ponga un peso, ¿me entendés? Se le pone un peso, ¿a dónde? Ponéselo arriba de la goma, para que la goma no derrape, generalmente que siempre esté pisando y siempre, entonces la componente, si tiene un alerón, el túnel del viento viene, pega así, la componente que tiene que pegar en el centro del eje de la goma, para que no derrape. Esas son las características particulares que tiene. Bueno, ya lo hemos ido del tema, pero para que mantengan bien claro eso. Realmente, el centro de gravedad, el centro de presión y eso, ténganlo presente. Eso, el centro de gravedad, en esta figura, da la coincidencia que acá voy a tener, el centro de gravedad coincide con el baricentro de la figura. En esta sí, porque son figuras regulares. Ya más adelante vamos a ver figuras que no son irregulares y van a ver qué puede llegar a pasar. Pregunta de esto, particularmente. Acá dice la componente horizontal y la componente vertical. La única diferencia acá, que acá voy a tener una diferencia de presión entre dos puntos, es igual a al peso específico por la altura. El peso específico está compuesto de la densidad de la gravedad por la altura, que sería no es otra cosa que decir presión. Estas dos presiones te equilibran. Al señor que me preguntó anteriormente del empuje, más adelante vamos a ver qué pasa aquí en el empuje. ¿Cuándo voy a tener un empuje? Porque generalmente si aún tiende a irse a la superficie es porque tengo un empuje de abajo hacia arriba. Después eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora no es el tema de esta unidad. Más adelante ya le vamos a evacuar esa duda al señor ese. Bien. Acá está. Calcule el empuje de la superficie plana, una superficie sumergida en el líquido. Acá le escribí esto, ¿cierto? Sea un empuje original a una presión, que actúa sobre ella. Y en cada elemento diferencia de la superficie, de una fuerza normal a ella. Valores, diferencia de, bien.
Si yo integro en ambos miembros, fuerza, presión es una constante por un diferencial de S. Depende la diferencial de S de superficie que voy a considerar. Entonces, por lo tanto, paralelas entre sí y su resultado cuyos valores vamos a calcular constituyendo el empuje. El empuje es igual a la fuerza. Bien, total líquido sobre la superficie del punto de aplicación llamamos centro de empuje o calcula mediante el momento de cada una de las presiones. Pero no se da problema, le puse eso, pero no es tema de esta unidad. El empuje lo vamos a ver individualmente, cómo puede llegar a pasar, y vamos a ver la característica de los tipos de equilibrio que tengamos. Pero lo puse por las dudas, me iban a preguntar, por la duda lo puse como empuje. Bien. En este caso, variación de la presión con la profundidad sobre un eje vertical. Voy a considerar un eje vertical. Tengo de acá hasta acá una altura I, y de acá a la parte superior del elemento a considerar que es una placa, voy a tener un diferencial de I. Acá voy a tener que una presión, y acá voy a tener una presión más que va un diferencial de P por un diferencial de S. ¿Por qué un diferencial de S y un diferencial de P? Pregunta. Porque la superficie esa también tiene una... Entonces, si se incrementa la altura, se incrementa ¿qué? La acción. ¿Qué es lo que es esto? Esto viene de algún lado. Fuerza, profe. Esto. ¿Han llamado a alguna vez derivada parcial o no? ¿Qué es una derivada parcial? Una derivada con rama variable. No, señor, esa es la total. Una derivada parcial cuando depende de dos o más variables. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. Tengamos cuidado con eso. Bien. En la tenemos una fuerza que va a ser el incremento de la presión diferencial de S y tenemos los componentes S y S. Bien. La fuerza que mantiene en equilibrio dicha porción de el peso es igual al producto de ¿qué? De la densidad, ¿cierto? Del fluido por su volumen por la intensidad de la gravedad. Acá se lo puse. La fuerza que ejerce el fluido sobre la cara inferior es esta, PS. Y la fuerza que ejerce el fluido sobre la cara superior es P más diferencial de S con respecto a la sección. ¿Qué es lo que quiere decir? Que incremente el diferencial de presión, se ve incrementar aquí la superficie. Entonces depende de dos o más variables. Bien. La condición de equilibrio, digo que todo lo que sube es igual a todo lo que baja, acá está. Después despeje algo de acá, hice que una consideración, simplifiqué lo que pude, en este caso, y me quedo que diferencial de presión es igual a ¿qué? A densidad por gravedad. ¿Qué es lo que es esto? Peso específico por la altura, Una presión. me da eso, la presión. Si yo llego a integrar el diferencial de P y esto, ¿qué es lo que me da? Este integral. Si yo ambos miembros, acá me queda ¿qué? Presión. La presión Acá entre me queda dos ¿qué? puntos. Bueno, no. Si yo llego a integrar, tenga cuidado, esta fórmula, acá no dice integral, entre dos puntos te da una diferencia de presión, pero ponerle que sea un punto. Integramos en ambos miembros. ¿Qué te queda acá? En este signo igual para la izquierda. Yo integro acá, ¿te queda presión o no? Presión. Si yo llego a integrar acá, ¿qué te queda? Densidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que? Altura. ¿O no? Es constante. Y acá si llego a integrar, ¿qué es lo que me queda? La altura. Y entre dos puntos, ponele la altura. Entonces me va a quedar presión igual a ¿qué? A la altura por el ¿qué? Por el diferencial de I. En este caso puede ser entre dos puntos. Si yo considero dos puntos acá, entre el punto P1 y P1, entre la altura 1, la altura mayor, regla de Barrow, la mayor menos la menor. Es el punto 2 menos el punto 2 menos el punto 1. Bien, una pregunta. ¿Por qué me da negativo? Y no me da positivo. Porque ustedes me dicen, mira,
una altura, punto. ¿Puede ser el peso específico negativo? No, pero a medida que Bien, usted para. Yo voy preguntando y ustedes me van respondiendo. ¿Puede ser el peso específico negativo? No. Si yo paso este negativo para acá, me queda la de, multiplico por menos 1 en ambos miembros. Este me queda positivo y este me da negativo. ¿La presión puede ser negativa? No. Yo pregunto. Sí, Puede ser negativa, pero acá no es negativa. El signo menos está de este extremo. Entonces, la altura. La altura. ¿Por qué la altura me da negativa? Por la convención que ¿Por qué? no. Depende de cómo la voy a tomar a la Claro, altura. la convención. De acá para acá, o la puedo tomar de la parte superior para acá. Una altura no puede ser negativa. En el caso particular, acá me da negativa porque considere que de la línea de acá, pero ustedes pueden considerar de acá positiva y de acá para acá negativa. ¿Me entienden o no? Cuidado con ese signo. Lo que me está diciendo este signo que voy a considerar negativa, depende de las alturas, si para acá positiva o para acá negativa. ¿Estamos de acuerdo, no? Y también depende de dónde tomemos para dónde incrementa. Y claro, y supone que la mayor sea menor que la altura, o considero la altura inversa, esta diferencia de altura me va a dar negativa, menos por menos más, y me queda positivo. Tengan cuidado con eso. Ahora vemos explicar con esto. Integramos la ecuación entre dos límites, como dijo el señor recién, entre el punto A, entre el punto A y B. Punto superior menos el inferior, la regla de Barro. El mayor menos el menor. ¿Cierto? Es igual a menos la densidad por G, que esto sería otra cosa que el peso específico, entre dos alturas. Entonces, acá me queda regla de Barro, la mayor menos la menor, PB menos PA, igual a ¿qué? A. Esto, que es lo que me da. Integro en ambos miembros. Integro en ambos miembros si yo sé que el peso específico, que la densidad por esto, por la gravedad del peso específico, y el peso específico que lo contiene es todo el mismo líquido. Entonces, bueno, encima factor común y que integro entre la altura A y B. Entonces me queda que la presión es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la considere. En este caso me va a quedar negativo, menos por menos más me queda la densidad. ¿Por qué? Que la gravedad, que es lo que me daría el peso específico por la altura, entonces me da lo que se llama la ley general de la hidrostática, que la presión es por la altura. Lo pueden tener así, o lo pueden tener como la densidad por la gravedad, por altura. ¿Está claro o no? Sustituyendo B en esta superficie H, si P sub 0 es la presión en la superficie del fluido, la presión atmosférica, y la presión P es la presión de profundidad de H, es tanto. Y ahí está. Es lo que acabamos sin leer esto, para que más o menos lo vayan viendo. ¿Pregunta de esto, por favor? Bien. Variación de la presión en un fluido compresible. ¿Qué quiere decir un fluido compresible? Que se puede comprimir. ¿Es así o no? ¿Cierto? Esto lo vamos a ver más adelante. Generalmente, ¿cuáles son los flujos compresibles? Particularmente son los gases, ¿cierto? Los gases se pueden comprimir. Sí. ¿Cómo me van a decir que sí si tienen un tubito del auto que, qué sé yo, ponele que tenga 60, 70 centímetros por un diámetro de 42, y dice, entran 9 metros cúbicos. Entonces, pero hay 9 metros cúbicos, dice 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Sí, se puede comprimir. Ejemplo fácil que se puede comprimir generalmente. También hay una reducción de litro a metros cúbicos, generalmente, que también por ahí, generalmente los recipientes de alta presión, que serían esos tubos amarillos que tienen los vehículos, que se llama recipiente de alta presión, son comúnmente lo que se llama, ahí el gas, y el gas lo puedo comprimir.
Por supuesto, la estación de servicio insufla el gas a una determinada presión, a 200 atm. Esos recipientes particularmente tienen la siguiente característica, que cuando ustedes lo llevan a inspeccionar generalmente, o le tienen que poner la oblea que le dice, lo tienen que ver si ese recipiente de alta presión está dentro de la normativa vigente, según la norma ACME. ¿Qué es lo que quiere decir? No sé si conocen Camino Carlos Paz, a mano derecha, ahí hay una casa que se dedica a eso. Por ejemplo, les voy a nombrar para que la conozcan. Inflex, si tienen oportunidad de ir a ver, vayan a ver. A ese recipiente le hacen el hidráulico, el neumático y el ultrasonido. Lamentablemente nos joden a todos, porque ustedes pagan los 3 ensayos, pero generalmente primero se hace el de ultrasonido, que es el del cordón de soldadura. Si tiene un desgaste de un porcentaje por año y ya ha producido ese desgaste, ese tubo está obsoleto, no sirve, pero pagamos los 3. Y después se le hace el hidráulico, generalmente. Eso generalmente son en los tubos de alta recipiente que contiene, se hace ese tipo. Ahí está. Por ejemplo, vamos a ver esta aplicación cuando hablemos de fluidos compresibles. Bien. Acá está lo que explicamos recién, se lo puse de otra forma, y acá le hice la característica que, ¿para qué sirve un manómetro? Generalmente los primeros manómetros consistían en ¿qué? En un elemento que tenía un resorte. Este resorte es comúnmente los relojes, como los relojes viejos del papi o de la abuela, que es un resorte antagónico, el cual uno se le aplicaba una presión acá, y a medida que se le aplicaba una presión acá, esto tendía a deformar con una aguja pegada. Acá tenía el percutor que subía o bajaba según la presión. Por supuesto, ahora hay digitales, hay de todos, hay de todo más. Hasta cuando uno va a tomar la presión arterial, están los digitales y no están los digitales, es como todo. Pero estos fueron los primeros manómetros. Y si uno va a la estación de servicio, generalmente esto suele tener, algunos que tienen este tipo de escala. En una unidad se mide esto, en otra unidad otra, y en otra unidad inglesa, unidades sistema similar, sistema GCS y MKS, depende, dice libras sobre pulgada, depende de las unidades que tenga. Realmente, así era el funcionamiento de los primeros. Entonces, entraba la presión acá, deformaba esto, que era un elemento, a la cual acá por medio de un percutor le pegaba, movía la acción de esta palanca y acá tenía la aguja. Entonces la aguja se desviaba para arriba o para abajo, estaba en función de la presión que entra. Estos fueron los primeros manómetros. Entonces acá yo tengo que la presión generalmente la puedo medir en que en 760 la atmosférica centímetros de mercurio, una atmósfera, generalmente, ya que tienen todas las unidades que se mide la presión atmosférica. La presión absoluta es la presión atmosférica, ¿cierto? Más la manométrica, que bueno, punto 2. Tengo la presión atmosférica, cuando está por abajo hay un vacío de succión negativo que estaría en el punto 1, que estaría por abajo de la presión atmosférica local. Regularmente la presión es 753 más o menos en la escala de mercurio, nunca llega a 760, depende de la humedad, de varios factores, de la temperatura de todo. Acá hay una presión de succión o negativa, por abajo de la presión atmosférica. Si estamos de este punto para acá abajo, dijimos que hay una presión negativa. Hay una depresión presiva, cuidado acá. Acá no quiere decir que sea negativa, es una presión de succión que está por abajo de la presión atmosférica. Esto generalmente, cuando se usa, cuando tengo cantidad de cierto, generalmente, otro caso que le puedo dar, si yo tengo que hacer una succión en un equipo de rayos, tengo que sacarle todo el aire para poner un aceite eléctrico para los tubos. Particularmente puedo hacer un vacío, pero nunca lo puedo llegar a cero. Entonces voy a andar por abajo de la presión como atmosférica, voy a andar por este punto. Un aire acondicionado que lo tengo que hacer por acá, por debajo de la presión. ¿Para qué? Para sacar el aire y insuflar que otro tipo de freón, por ejemplo, para las heladeras, depende
depende del freón, y lo que quiero ver son las características del freón para poner acá un elemento. Pregunta de esto, por favor, si alguien tiene duda o de esto. Profe, disculpe, una pregunta media sonsa, pero no me quiero quedar con la duda. No hay ninguna pregunta sonsa, caballero. Todas son preguntas de interés para usted y para todos. A veces algunos se animan a preguntarlo, otros no. Pregunte lo que usted quiera. El cero absoluto sería, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo... Acá, te lo estoy marcando. El cero absoluto es esto. Acá es como, puede ser cuando hago un empaquetamiento y hago un cerrado por lo que llama... Suponemos un escenario, vos haces un empaquetamiento con generalmente... con una diremos, viste, con una resaliente de 2 plásticos y te pega, ¿me entendió o no? Hay un vacío, pero nunca va a llegar al vacío total. Pero eso sería lo más porque cercano, hay, no, digamos, diremos ese vacío que podés llegar a ser está por abajo de la presión atmosférica, pero no va a llegar nunca acá, siempre va a estar por este valor, menor que la presión atmosférica. Ahí va a estar, vacío. Si yo llego a una lata de esa de durazno natural o de conserva, le envaso al vacío, al cero, imagínate si le tengo que sacar todo el aire, ¿sabes cómo se me comprime eso de tal manera? Se me deforma el recipiente que lo contiene. Entonces, tal vacío lo ponen y generalmente le hacen un vacío determinado, por abajo de un poco, pero nunca va a llegar ¿a qué? Nunca va a llegar al vacío total. El cero absoluto no lo va a llegar nunca. ¿Viste las personas esas que arreglan un aire acondicionado o el adeso con ese tubito con 3 relojes? Bueno, generalmente eso, ¿qué función cumple? Saca uno el aire, va regulando la salida del aire, realmente, y le va insuflando el otro el gas, pero nunca pueden llegar a cero. Imagínate un capilar. Un capilar es un cañito de más o menos de un pelo, de 1 milímetro. ¿Hasta cuándo opción? Hasta el cero absoluto. Si llego a hacer succión, ¿qué es lo que pasa? Se me va de forma de tal manera que no me va a permitir la circulación de gas por su interior. Es imposible llegar al cero total, ¿eh? Siempre va a llegar por abajo de la presión atmosférica, pero nunca va a llegar al cero absoluto. Eso te lo puedo asegurar. Pues muchas gracias. Por eso las camas, ¿cuál es el mejor aislante? El aire. Bien, el aire, por eso. Generalmente vos en una casa, ¿qué es lo que hace? Vos en una casa, vos le haces un entrepiso, ¿cierto? Si vos generalmente entre un entrepiso hay aire, generalmente siempre va a estar bien aislada. Si le pone generalmente muchos hacen eso, ponen rejilla de ventilación para que circule el aire. No sé para qué le hacen eso. No sé, si vos querés un recipiente, generalmente las heladeras comerciales tienen doble vidrio, ¿o no? Sí. ¿Y qué es lo que le dejan al medio? Sí. Aire. ¿Por qué? Porque es el mejor aislante. Entonces la temperatura de adentro con la temperatura de afuera generalmente siempre se mantiene, finalmente lo que quiere mantener. Por eso últimamente la mampostería de aluminio que uno compra, generalmente quiere de doble vidrio o simple vidrio. Lo que viene, por supuesto, es mucho más cara, pero generalmente queda de vidrio simple. Por eso que entre medio de las dos hay una cámara de aire que te cumple la función de un buen aislante, de un buen. Por eso generalmente en algunos autos, generalmente cuando prende el aire acondicionado o la calefacción, generalmente son vidrios templados, lo que sea, teóricamente no se tienen que romper. Pero vos circulás y le pegan con una vidria o le pegan sin querer con el llavero dentro del habitáculo del vehículo y se quebrajea, porque de tan rígido, de concentrada que están las moléculas, al primer impacto, y como la tiza, cuando se cayó se rompió. Diremos, de tanta tensión que tiene, al cualquier golpe se rompe. Una broca, generalmente que tiene muchas tensiones, generalmente de acero rápido, realmente a veces se te cae al suelo, y si tiene un baño de tucteno, peor todavía, se te quiebra. ¿Por qué? Por las tensiones acumuladas. Por eso
a veces es conveniente en algunos materiales hacerle un ¿qué? Un normalizado. ¿Para qué? Para que las distribuciones de las tensiones sean Aliviar las homogéneas. tensiones. Sí. Exactamente. De máquina que tenga, o el vínculo mecánico. Un vínculo mecánico y la relación que existe entre dos piezas mecánicas. Depende de qué quiere hacer. Bien. ¿Pregunta de esto? Si no, no hay nada. Creo que una cosita no me quedó claro. ¿El mejor aislante no sería el vacío? Por supuesto. Y si yo pongo un vidrio al lado del otro y en el medio le dejo una cámara de aire, no hay circuito de aire. Entonces, eso hace como una cámara de vacío de aire. Entonces, al no haber un intercambio molecular y no circular aire, es un vacío. El aire es el mejor, ahí se considera como un vacío, no hay cero, no hay un vacío, no hay circulante de aire, entonces el aire hace como un aislante, porque no hay circulación de aire. Y no sé si han visto en termodinámica o en física, supone que acá tiene un elemento, acá tiene otro elemento, y acá tiene un índice, el índice entre la temperatura esta y la temperatura esta varía, y acá permanece constante en una línea recta, acá no hay intercambio de aire, y acá se mantiene la misma temperatura que va a tener acá, con la temperatura que va a tener acá, van a ser diferentes, y nunca va a haber una distribución homogénea de la temperatura, siempre va a ser heterogénea, acá puede ser mayor y acá menor, entonces no hay un intercambio de temperatura. El problema es cuando hay circulante de aire, la cámara de aire no te sirve. Eso suele pasar en las ventanas, en algunas ventanas de aluminio, por el tema de la ruptura, porque a veces se te empaña, en realidad se transmite a través del marco, el marco de aluminio. Exactamente, puede pasar. Igual que los ladrillos. Los ladrillos, este más calentito que el otro, este más frío. ¿Por qué? Porque el ladrillo adentro no tiene una cámara de aire. Realmente tiene una cámara de aire que le permite que los de afuera no se enfríen con respecto a lo otro. De cerámico tipo palmares o rojo, adentro lo tienen varios conductos de aire, bueno, eso produce que generalmente sea más aislante. Uno tiene un criterio, otros tienen otro criterio, a otro le gusta el ladrillo común, el rojo, el de 12 por 25. Generalmente depende del tipo de constructor y para qué quieren edificar. Otro le gusta más el de ¿cierto? Eso depende de cada uno. No voy a decir cuál yo tengo un criterio, a mí me gusta uno, a ustedes les puede gustar otro, pero la cámara de aire en que trabaja fundamentalmente trabaja ¿para qué? Para que sea mejor aislante. Realmente eso se suele usar ¿a dónde? En los primeros pisos o segundo piso, primero porque la construcción es más liviana y segundo suele ser más aislante. A veces cuando los ladrillos del techo son cerámico hueco, claro. O sea, es poca la carga que tiene, digamos. Claro, pero generalmente si va hacia una losa, te aconsejo que le ponga generalmente vermiculita o que le ponga generalmente, le salen por el tergopol ahora, tergopol para hacer los sonidificado, para que los taquitos de las chicas o de los chicos que vienen por arriba no se sientan abajo, ¿me entendió? No? Pero generalmente, si vos me estás trabajando con una losa particularmente, de un ladrillo de 20 o 25, de 20, tenés que hacer una carpeta arriba y tenés que poner vigueta reforzada y te tenés que ir a una losa de 7 centímetros, no de 5. Depende de dónde va a usar esa losa. Depende de dónde va a usar esa losa. Si te conviene hacerla de 5, que sea más liviana por el peso. Depende de dónde se ubique y cómo se ubique. Nosotros hablamos sin saber dónde lo vamos a ubicar. Yo te estoy hablando del aislante, la función que cumple, nada más. Ya, si nos metemos en ese tema específico, hay gente que sabe mucho más de ese tema que uno de la losa, cómo es mejor, cómo es peor, pero particularmente esa es la función que cumple, el aislante. Bien, pregunta de esto, por favor. Si no hay ninguna pregunta, ya son aproximadamente
las 20:14, 20:15 van a ser. Nos vemos la clase que viene. Si no hay alguna pregunta, no tengo ningún problema de responder. Voy a ver si está el ingeniero José García. José, ¿está presente? Bueno, sí, si no está presente, le contestó. ¿Vos le contestó yo? Sí, la clase que viene práctico. Bien. Calculo, José, que la clase que viene van a tener práctico de esto, presión hidrostática, ¿no? Sí. Bien. Bien. ¿Está respondido a su pregunta, señor? No sé, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno. No de mi parte, profe. Gracias. Sí. ¿Cómo? Pregunten lo que quieran. No. Samuel García, no sé si... bien. No tengo ningún problema de responder a lo que me quieran preguntar. Y bueno, entonces si no quieren preguntar nada, nos vemos la clase que viene. Si Dios quiere, la clase que viene van a tener con el ingeniero José García. Y bueno, ya así, si llega a haber algún altercado o lo que sea, se le va a comunicar en la página ahí de la facultad como se publicó que hoy día tenía Zoom de teórico o de práctico. Muchas gracias por la clase, profe. Nos vemos. No, al contrario. Hasta luego, profe. Buen fin. Hasta luego, caballero. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos, gracias. Hasta luego, señor. Ingeniero García. Sí, profe. Bueno, si Dios quiere, nos vemos la clase que viene. Bueno. Y bueno, cualquier cosita a su disposición, si no lo estamos comunicando por WhatsApp. Sí, no hay problema. Bueno. Vamos. Y bueno, yo a todos les deseo buenas noches y será hasta la clase que viene.